Vamos a presentar una denuncia por el asalto a la Embajada de México en Ecuador que se hizo el viernes 5 de abril, si mal no recuerdo, por la noche. Es un acto sin precedente en la historia de la diplomacia mexicana. Viola la Convención de Viena, como se ya ha comentado, de la inmunidad de las embajadas, y además violentó la ley de asilo porque estaba ahí Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que pidió asilo a nuestro país, le fue concedido. Quien decide el asilo es el país que lo otorga, no el país que persigue. El país que persigue nunca va a reconocer que hay persecución política hacia alguna persona. Y llegaron ahí, asaltaron la embajada, lo secuestraron, sacaron con violencia, ha trascendido que fue torturado durante su detención, de hecho tuvo que ser trasladado a un hospital militar. Y en la embajada la legislación que rige es jurisdicción nacional, o sea, nuestras leyes son las que aplican y hay el secuestro de una persona. Jorge Glass no tenía ningún orden de aprehensión. Él había sido liberado después de 5 años en prisión, acusado de corrupción falsamente del caso de Brecht. Yo lo visité en prisión cuando estaba haciendo huelga de hambre, 2018, si mal no recuerdo. Fue liberado por problemas de salud y lo detuvieron y querían dictarle prisión preventiva mientras le inventaban un nuevo procedimiento. De hecho es ilegal por todos lados, él no es un delincuente, no había ninguna orden de aprehensión, no había ningún proceso abierto, había recibido asilo, se había solicitado el salvoconducto. Y quiero recordarles que la embajada CERUR fue declarada persona non grata justo por solicitar el salvoconducto y negarse a entregar al ex vicepresidente Jorge Glass. Le dieron, no me acuerdo si 48 o 72 horas para salir, y después de eso fue asaltada. Ahí estamos, que no me toquen ese vals. Entonces cierro el comentario. Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Noboa por el secuestro de un asilado que es el ex vicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte, es una violación muy grave, no solo a las leyes internacionales, sino a la propia legislación de nuestro país, que aplica, insisto, cualquier embajada de México en el mundo. Y estamos presentando esta denuncia dirigida al fiscal general de la República, Gertz Manero, y esperamos que se lleve a cabo esta solicitud que estamos haciendo. Les vamos a dar una copia, está muy bien realizada. El despacho del licenciado Mancilla ha hecho un trabajo excepcional, y ese es el motivo de nuestra presentación. ¿En calidad de qué vamos a presentar la denuncia, general? Pues en tres calidades. En mi calidad de ciudadano mexicano, en mi calidad de diputado federal y en mi calidad de amigo de Jorge Glass. Siento agraviado por la relación que tengo con él y por el hecho de la privación ilegal de la libertad de su persona, la tortura que ha sido sometido y la persecución política que vive en este momento. Insisto, que la jurisdicción que rige en la embajada mexicana son nuestras leyes, y bajo esas leyes Jorge Glass fue secuestrado, fue sustraído con violencia. Están los videos, están las evidencias, están las propias declaraciones del gobierno de Ecuador, y esa es un hecho gravísimo. Diputado, sobre los dichos, por ejemplo, de Lili Telles, en el que también pide perdón y demás, ¿no podría existir algún caso? La senadora María del Carmen Telles debería pedir perdón al pueblo de Sonora y al pueblo de México por traicionarlos. O sea, ella no representa al pueblo de México, es una posición personalísima, ni siquiera su partido. Yo quiero recordar que no hay un solo país que haya validado el asalto violento a nuestra embajada, un solo país. La comunidad internacional ha condenado este hecho gravísimo, toda. Estados Unidos inclusive corrigió frente al llamamiento de nuestro compañero presidente, que planteó que había sido muy leve su declaración. Estados Unidos la endureció después de ver los videos. Solo se abstuvo en la OEA El Salvador. Todos los demás países condenaron, inclusive Almagro.
fíjense lo que estoy diciendo, dijo que es muy grave la violación y que se debe retrotraer las cosas al estado que estaban antes del asalto. ¿Qué quiere decir eso? Que deben liberar a Jorge Glass, entregarlo a las autoridades mexicanas y en todo caso quedar en la Embajada de México. Yo quiero comentar, porque dicen es que era un delincuente, miente, pero si ellos no quieren otorgar el salvoconducto para que salga del país, estaban en su derecho. Quiero recordar un caso, Héctor Cámpora, que fue el presidente de Argentina, que abrió el retorno de Argentina, se asiló en la Embajada de México cuando la dictadura de Videla estuvo 3 años en la embajada, no le daban el salvoconducto y se lo dieron al final cuando estaba enfermo y vino a morir de cáncer a México. O sea, cuando un país que persigue a alguien no quiere dejarlo en libertad, no quiere conceder el salvoconducto, Assange, es el caso en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, no otorgaron el salvoconducto y estuvo años en la embajada. Esa es una forma de presionar para no dejar en libertad a quienes están persiguiendo, pero el asalto a una embajada es un hecho gravísimo, reitero, viola la Convención de Viena y viola la ley de asilo, que la derecha solamente ha planteado el hecho de que si hay orden de aprehensión que no había, podían detenerlo, pero no asaltando la embajada. Y reitero, quien otorga el asilo es el país que lo da. Quien decide si hay una persecución política es el país que lo da. Pues es evidente que el país que persigue nunca reconocerá que hay una persecución política. Pero además ahí se da el caso conocido como lawfare. Se le inventaron delitos, se le juzgó en los medios, estuvo 5 años en la cárcel y fue liberado por presión de órganos internacionales por los problemas graves de salud que Jorge Glass tiene. Es un hecho muy grave.